Amigos, hoy les voy a hablar del último tráiler de la película de Flash, filtrado, entre comillas, por aquellos afortunados que lo vieron en la CinemaCon 2022, en el que aparece el Batman de Michael Keaton. Y como era de esperarse, causó gran expectativa entre los fans del murciélago. CinemaCon es una convención anual de propietarios de salas de cine y la edición 2022 se desarrolló en Las Vegas del 25 al 28 de abril. Cada año, el evento presenta revelaciones preliminares, avances y anuncios de varias películas importantes antes de su lanzamiento al público. Y este año, el tráiler de The Flash fue uno de los más comentados en las redes. Muchas de las personas que lo vieron en la convención publicaron pequeñas filtraciones de las que les estaré hablando a continuación. Pero primero los pongo un poco en contexto. The Flash será la primera película en solitario del superhéroe interpretado en el universo extendido de DC por Ezra Miller, después de su papel en la Liga de la Justicia. Se dice que esta película adapta la historia popular de Flashpoint, de DC Comics, donde Flash retrocede en el tiempo para salvar a su madre, pero crea una realidad alternativa poniendo al mundo en peligro. En esta historia multiversal, dos Batman estarían regresando: Ben Affleck y Michael Keaton, poniéndose la capa y la capucha una vez más en la pantalla grande. Recordemos que Michael Keaton interpretó a Batman en la película Batman de 1989 y Batman Regresa de 1992, mientras que Ben Affleck lo hizo en Batman vs Superman de 2016 y la Liga de la Justicia de 2017. Además, también podremos ver a la actriz Sasha Calle haciendo su debut como Supergirl. Pero vamos a lo que vamos. A continuación les paso a relatar el tráiler en cuestión, que por el momento solo pudieron ver unos pocos. El clip comienza con Barry Allen dando golpes con el pie y diciendo la frase "El tiempo tiene un patrón". Se lo ve llorando y abrazando a su madre, que murió cuando él era tan solo un niño. Como dije en su momento, el director de la cinta aparentemente tomó como referencia para el guión el cómic de 2011, Flashpoint, donde Barry viaja al pasado para salvar a su madre de la muerte. Luego de que Barry dice la frase "El tiempo tiene un patrón", se lo ve llorando y abraza a su madre Nora, interpretada por Maribel Verdú. Entonces Barry usa su poder para salvarla viajando al pasado. Se ve un rayo y la escena nos da a entender que ha logrado retroceder en el tiempo. Pero no solo eso, sino también hacia otro universo alternativo en el pasado. Y aparece frente a su casa en otra realidad alternativa. A continuación, y atentos con esto porque ahora viene lo jugoso, en el tráiler se ve a un hombre canoso que observa la llegada de Barry en el monitor de su mansión. Y por supuesto, este hombre resulta ser Michael Keaton. Siguiendo con el tráiler, se ve una estantería gigante que se abre en el interior de la mansión, donde se observan varios trajes de Batman. Según los insiders, tendríamos hasta 7 trajes pertenecientes al hombre murciélago de finales de la década del 80. Y este vigilante de Gótica, Michael Keaton, con una sonrisa en la cara, repetiría la icónica frase que le dice al Joker de Jack Nicholson en la película de 1989. ¿Quieres volverte loco? Vamos a volvernos locos. En el tráiler también se confirmaría la aparición del General Zod, Michael Shannon, que fue villano de Man of Steel en 2013. También aparece la versión de Barry Allen de pelo largo que ya vimos en el teaser anterior. Continuamos con imágenes de Sasha Calle como Supergirl. Y para terminar, al Batman de Ben Affleck con su batimoto en una persecución, cosa que ya vimos en algunas imágenes filtradas de las grabaciones en Escocia. Y hasta aquí la información del teaser, que seguramente podremos ver en los próximos meses. Ahora les dejo la siguiente reflexión. Creo yo que es obvio que las filtraciones tan anticipadas, pensemos que la película tiene fecha programada de estreno para el 23 de junio de 2023, es decir, falta algo más de un año para que la podamos ver. Obedecen a una estrategia de Warner al mejor estilo bomba de humo, para que se hable de algo más de los múltiples escándalos protagonizados por su protagonista Ezra Miller. Y voy a dejar de lado los antecedentes de años anteriores para hablar solo de 2022. En el mes de enero amenazaba al Ku Klux Klan por Instagram. En el mes de marzo, acoso y escándalo en un karaoke.
un hecho por el que fue detenido. Mes de marzo, allanamiento, robo e intimidación. Mes de abril, nueva agresión en una fiesta de la cual es invitado a retirarse y lastima con una silla a una mujer de 26 años para luego ser detenido. 4 incidentes graves en 4 meses. Creo que es por esto que la productora comenzó una fuerte campaña que probablemente continuará con más filtraciones y rumores. Como otro que anda dando vueltas por ahí que habla de una escena de pelea entre el Batman de Keaton y el Batman de Affleck. Van a tratar de exprimir al máximo el hype que crea el personaje de Batman, que no nos engañemos, suscita más expectativas que el mismo Flash. Y de esta forma, alejar la triste reputación del protagonista principal de la película. Por lo menos, esa es mi opinión. Déjame la tuya en comentarios. Y hasta aquí esta información. Si te gustó lo que viste, te agradecería mucho que me dejaras un like. Gracias por llegar hasta acá. Suscríbete si todavía no lo estás. Saludos y nos vemos en un próximo video.